Bueno. 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 Entonces, estábamos en que, estaba contándoles, el destino del final de las lipoproteínas, que me queda un poquitito de lipoproteína. Entonces, las LDL, fenómeno, van al hígado, perfecto. Eso es lo que pasa en esto. Hasta ahí vamos, ¿no? Ahí tengo mi cuadrito, las LDL yendo al hígado. Ahora, recordar que para internalizar las LDL se necesita un receptor de LDL. Ahora, falta una lipoproteína. ¿Cuál es la lipoproteína que me falta? La HDL. La HDL es una lipoproteína especial. Bueno, todos recordamos porque es la que lleva de los tejidos al hígado y el colesterol. Pero en realidad lo que hace, primero aclaramos, la HDL no es una sola lipoproteína, sino que son diversas lipoproteínas con diversa cantidad de apoproteína. Las HDL suelen ser lipoproteínas de mayor contenido apoproteico, por eso casualmente tienen mayor densidad, ¿no es cierto? Hay HDL que llegan a tener 95% de apoproteína y solo 5% de lípidos. Las HDL se pueden sintetizar en el hígado, pero también se pueden sintetizar en el hígado, en el intestino e incluso en el riñón. Los dos grandes fabricantes de HDL son el hígado y el intestino. ¿Está bien? Y lo que forman son, son formas diversas de HDL. ¿Está bien? Hay HDL1, HDL2, HDL3, e incluso ahora se están describiendo más HDL. De estas HDL, estas HDL no tienen todas la misma importancia para el transporte de colesterol. No son iguales todas. Las HDL que son capaces de transportar con mayor eficacia el colesterol desde los tejidos son las HDL2. ¿Está bien? Por eso, las HDL, el hecho de que aumenten las HDL no está necesariamente ligado a que haya un transporte de colesterol desde los tejidos hacia el hígado. O sea, no es totalmente cierto, sí es cierto, pero no es, o sea, hay que tener en cuenta que no todas las HDL son iguales. Entonces uno puede tener HDL alta, pero si tiene HDL3 alta, no es lo mismo que si tiene la HDL2 alta. ¿De acuerdo? Esto en relación a que hay, por ejemplo, uno dice, no sé, los taninos del vino aumentan la HDL. Sí, pero ojo, porque se aumenta proporcionalmente más la 3 que la 2. Entonces, bueno, está bien. Ojo, que no es que tomemos vino como si fuera, ¿se entiende? Como el protector, tomo el vino como protector. ¿Está bien? El ejercicio, en cambio, incrementa más la HDL2. O sea que hay circunstancias que aumenta más un tipo de HDL que otro. ¿Qué hace el HDL? Bueno, el HDL está asociada a una enzima que es la acetilcolesterol aciltransferasa, la CAT, y eso le permite le permite solubilizar el colesterol. ¿Está bien? Lo que hace es modificar, le transfiere un grupo acilo al colesterol y lo puede captar y unirse a él, y llegárselo pegado, digamos. Y luego la HDL puede intercambiar, es decir, puede deshacerse de ese colesterol, uno siendo la HDL reinternalizada en el hígado, pero la otra manera es intercambiándolo, o dándoselo, más que intercambiándolo, dándoselo a la IDL. O sea que puede
sacar el colesterol, ¿no es cierto?, que estuviera en los tejidos. Ahora, uno dice, bueno, ¿dónde está el colesterol en los tejidos? Bueno, el colesterol que puede obtener, lo puede obtener de la LDL, ya sea que esté circulando o que esté adherida a las regiones endoteliales o subendoteliales, pero también puede tomar el colesterol que estuviera en los depósitos de colesterol, como pueden ser placas de ateroma. O sea que el aumento de HDL puede relacionarse con la disminución de los volúmenes de las placas ateromatosas. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Qué me importa si tiene colesterol, tiene HDL alta o que si el colesterol le subió? No, la importancia radica en que los niveles elevados de algunas lipoproteínas, en términos generales, lipoproteínas y lípidos, se asocian en mayor medida con riesgo cardiovascular. O sea que no es que esto se estudia, no es que esto lo hablamos porque se me ocurre a mí que no, esto lo estudian en las sociedades de cardiología, porque hay una relación que, aunque no la conocemos, yo iba a decir la palabra relación directa, pero hay relación directa estadística, por lo menos. Y hay relación directa en algunos aspectos que están determinadas entre los niveles elevados de lípidos y la enfermedad aterosclerótica. O sea que hay una relación directa entre los niveles de estas lipoproteínas y la enfermedad aterosclerótica, y como la enfermedad aterosclerótica, ya lo sabemos, se asocia directamente con enfermedad de los vasos, vascular y cardíaca, vasos del corazón también, enfermedad cardiovascular. Entonces, como se relaciona con enfermedad cardiovascular, ese es el meollo del asunto. No es que nosotros miramos la lipoproteína porque queremos, porque tiene más alta la lipoproteína. No, sino que las miramos por este motivo. Entonces, ahí tenemos las HDL, entonces, como navegantes capturadoras de colesterol. También la HDL tiene unas apoproteínas que se llaman ApoA. Tiene ApoA1, A2. Estas apoproteínas son las que le permiten unirse a la IDL para poder intercambiarlo, para poder cederle el colesterol. ¿Sí? Las ApoA, y también las ApoA le sirven para poder unirse, digamos, a los tejidos para poder hacer su trabajo de recapturación de colesterol. De modo tal que las HDL se considera que, por eso se la considera como colesterol bueno, en el sentido que es el colesterol capturado para poder recircular. No es que se lo tiene que llevar al hígado para que desaparezca, sino que tiene que recircularlo. La idea es que el colesterol recircule y es como una especie de corrector dentro de esa circulación, la HDL. ¿Está bien? Por eso los niveles elevados de HDL, a pesar de esto que les decía de la 2 y la 3, siempre son relacionados los niveles elevados de HDL con protectividad, o sea, con protección contra la formación de placas de ateroma. Bien. Bien. Entonces tengo el ciclo de los lípidos, ¿no es cierto? Más o menos ahí capturado. Perfecto. Entonces ya tengo el ciclo de los lípidos. Y entonces digo, bueno, ¿y en qué consiste una dislipidemia? En un aumento de lípidos. De lípidos que puedo verificar, cuya existencia puedo verificar en la sangre. O sea que no me interesan los lípidos que están adentro de un músculo. No me interesan los lípidos que estén adentro de una célula suprarrenal. Lo que me interesan son los lípidos que circulan para poder determinar una dislipidemia, que es lo que empezaba la charla, que decía, ojo, dislipidemia está asociado con aumento de lípidos en el torrente sanguíneo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Podemos determinar la cantidad de lípidos que hay en la sangre? Sí, podemos determinar la cantidad de colesterol total que hay, la cantidad de triglicéridos que hay, la cantidad de ácido graso libre
que cuenta el que está por ahí libre, pero el que está unido a la albúmina, podemos determinar dentro del colesterol total, podemos discriminar las fracciones lipoproteicas, algunas en forma directa y otras en forma indirecta, pero podemos clasificar, podemos obtener los datos de valores numéricos de las concentraciones de lípidos en relación a esas lipoproteínas. Podemos medir las lipoproteínas, eso lo sabe todo el mundo, lo conoce, así que bueno, ahí tenemos. Ahora, las dislipidemias actualmente, antiguamente había una clasificación que se llamaba de Fredrickson, y don Fredrickson había clasificado las dislipidemias, pero siempre en relación a ¿qué? Siempre en relación a la elevación de los lípidos. Es decir, clasificación significa sujeto con lípidos elevados, veo cuáles son las lipoproteínas que están alteradas y le asigno a esas entidades que tienen lipoproteínas alteradas, le asigno alguna característica. ¿Está bien? A esas, es decir, a esas entidades que capturo porque están elevadas las lipoproteínas, le asigno alguna característica. Lo que hacía Fredrickson era, Fredrickson, lo que hacía este hombre era clasificarlas en números, ¿no es cierto? Entonces decía dislipidemia de tipo 1, de tipo 2, que el 2 lo dividía en 2A y 2B, de tipo 3, de tipo 4, de tipo 5. Y entonces veía qué lipoproteína se veía alterada en cada uno de estos cuadros que él marcaba y le daba alguna característica. ¿Está bien? Hoy en día no usamos específicamente esa clasificación, sino que en realidad lo que hacemos es clasificar las dislipidemias en aquellas que tienen elevados los triglicéridos, aquellas que tienen elevado el colesterol y aquellas que tienen elevación mixta. ¿Está bien? Entonces, es una clasificación directamente clínica. Y en eso vemos cuál es la alteración que hay y qué tipos de enfermedades pueden haber. Entonces, bien, puedo clasificar las dislipidemias, ¿no es cierto?, de acuerdo a las elevaciones de los distintos, de los distintos lípidos. Entonces tengo, de nuevo, aquellas en las cuales está elevado solo los triglicéridos, aquellas en las cuales está elevado el colesterol y aquellas en las que están elevados ambos. En ese sentido, entonces, tenemos, de acuerdo a ese perfil lipídico, tenemos algunas dislipidemias. ¿Cuáles son las que tenemos? Tenemos la hipercolesterolemia aislada, ¿no es cierto? Hipercolesterolemia aislada sería una hipercolesterolemia, un estado en el cual lo que está aumentado es el colesterol, una hipercolesterolemia aislada. Luego tenemos hipercolesterolemia combinada con hipertrigliceridemia. Luego tenemos hipertrigliceridemias de tipo leve, de tipo severas, y luego tenemos lo que se llama déficit de HDL, en la que no necesariamente tienen que estar aumentados los lípidos. O sea, un déficit de HDL es una dislipidemia donde lo que está alterado es la relación de los lípidos que van a solubilizar el colesterol con el HDL con el resto de los lípidos. Entonces los aumentos de los lípidos pueden ser discretos, pero el problema está en el déficit de HDL. ¿Está bien? Que esa viene aparte. Y por supuesto, existe la hipolipidemia, que nosotros decíamos, la hipolipidemia es una alteración de manejo de los lípidos, pero que en general no le damos importancia clínica a la hipolipidemia. Que, como dijimos que íbamos a clasificar por perfil,
metemos esto adentro. Sin embargo, aclaramos lo que dijimos al principio. Bueno, los lípidos pueden estar en menos, pero eso en general no nos interesa mucho. Para encontrar hipercolesterolemia aislada, es decir, solo aumento del colesterol, o sea, ¿cuándo encontramos aumento de colesterol? Bueno, en ese sentido, tenemos que entender que, o sea, ¿qué cosa cuándo voy a encontrar una hipercolesterolemia, perdón, hipercolesterolemia aislada, es decir, sola hipercolesterolemia? Bueno, voy a encontrar hipercolesterolemias solas cuando lo que tenga aumentado en la sangre sean las LDL. ¿Está bien? Los fosfolípidos generalmente no suelen ser tenidos en cuenta a la hora de tomar los aumentos de lípidos en sangre. Se toman solamente los triglicéridos y el colesterol. Esto en relación a las lipoproteínas, que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hay hipercolesterolemia aislada o individual o solo hipercolesterolemia, cuando lo que se ve aumentado son las LDL. Es decir, que las hipercolesterolemias se asocian principalmente con aumentos de LDL. El ejemplo más típico de este tipo de patología lo representa la hipercolesterolemia familiar. Es así como se llama, una patología que se llama hipercolesterolemia familiar. En esa hipercolesterolemia familiar, lo que hay es un defecto específico en el receptor hepático de LDL. ¿Está bien? No hay receptor hepático de LDL o está disminuido, es una enfermedad genética, y entonces se aumenta la hipercolesterolemia, se aumenta el colesterol. ¿Está bien? También puede haber aumento de colesterol individual cuando hay déficit en el receptor de ApoB100. ¿Está bien? Entonces, no se puede internalizar la IDL y entonces el volumen de lípido que circula es mayor. La IDL se va a tener que transformar en VLDL, que va a aumentar. Mayor cantidad de LDL y de IDL, que tienen mayor concentración de colesterol, y entonces tengo la hipercolesterolemia. O sea que hipercolesterolemia asociado a un defecto del receptor de ApoB100. Y luego tenemos hipercolesterolemias que se llaman poligénicas. ¿Poligénico qué significa? Que se origina por varios factores. Por varios factores relacionados con genes. Es decir, hay varios genes que desconocemos específicamente todos que propenden a la mantención de LDL aumentada. ¿Está bien? Bien, entonces tengo hipercolesterolemias. Luego tengo hipertrigliceridemias. Dentro de las hipertrigliceridemias tengo una que es también genética, que es el déficit de lipoproteína lipasa. Si no hay lipoproteína lipasa, entonces, ¿qué va a pasar con el kilomicrón y con las VLDL? Van a estar aumentadas, no se puede degradar, porque no se pueden degradar los triglicéridos. Claro, no puedo degradar con la lipoproteína lipasa, no puedo reconocer con la lipoproteína lipasa, déficit de lipoproteína lipasa, no puedo degradar los kilomicrones ni las VLDL, y como estos transportan triglicéridos, entonces voy a tener un aumento desmedido de triglicéridos. ¿Está bien? Luego tengo el déficit de ApoC2. Si no tengo ApoC2, la lipoproteína lipasa no va a reconocer ni a la VLDL ni al kilomicrón, que utilizan ApoC2. Motivo por el cual los triglicéridos van a estar aumentados. ¿Está bien?
Y después hay una también poligénica, una hipertrigliceridemia poligénica, como en el caso del colesterol, en la que intervienen varios genes como, digamos, como elementos causantes de estas hipertrigliceridemias. ¿Está bien? Y luego tenemos hipertrigliceridemia, se llama hipertrigliceridemias combinadas, en las cuales también hay defectos poligénicos y aumentan el colesterol y los triglicéridos en conjunto. ¿Está bien? Es decir, que los aumentos de estos niveles de colesterol, de triglicéridos, están relacionados con defectos en la metabolización de los lípidos en diversos puntos de lo que mencionamos de la metabolización de los lípidos. O sea, nosotros mencionamos los caminos de los lípidos y ahora contamos que alteraciones en distintos puntos de ese metabolismo son generadores de aumento de los lípidos en el torrente sanguíneo. Aun cuando yo digo esto, igual les digo que la mayoría de las veces no hacemos el diagnóstico específico de la causa que genera la dislipidemia. La mayoría de las veces. ¿Cuándo se hace un diagnóstico? Cuando los niveles de lípidos son tan significativos que nos obligan a pensar en algo. O cuando tenemos una hipercolesterolemia familiar, donde ya sabemos a qué se debe, que ya fue diagnosticada, y sabemos que la descendencia o los familiares pueden tenerla, y cuando tienen los niveles de medio de colesterol podemos asociarlo con esto. ¿Está bien? Perfecto. Pero la mayoría de las veces nosotros sabemos de dónde vienen las dislipidemias. Bueno, tienen causa genética. O sea, se generan por una mutación o múltiples mutaciones que en la mayoría de los casos no nos ponemos a estudiarlas. Entonces, ¿sabemos que provienen de causas genéticas? Sí. ¿Que hay relación familiar con familiares? Sí, también sabemos eso. Pero sabemos eso, pero no nos bueno, la palabra no nos tomamos el trabajo, está bien, no nos tomamos el trabajo, es correcto, de investigar mayoritariamente los cuadros de dislipidemia desde el punto de vista genético, a pesar de que sabemos por clasificaciones, como acabamos de comentar, que existen defectos genéticos relativamente específicos para muchas dislipidemias. Pero ¿por qué no estudiamos esto? Porque, a pesar de que mencionamos esto de lo genético, la mayoría de las veces las causas son múltiples, son poligénicas y ambientales. Entonces, en términos generales, no estudiamos puntualmente la causa, sino que tratamos las dislipidemias. ¿Se entiende lo que digo? O sea, mayormente lo que se hace es tratar la dislipidemia, no se la estudia en gran medida porque no podemos hacer nada. Porque saber que una persona tiene una hipercolesterolemia familiar no me modifica el tratamiento. ¿Se entiende? No me lo modifica, o por lo menos no en gran medida. No me modifica el pronóstico, el conocimiento de eso. ¿Está bien? Entonces, si bien nosotros hacemos la clasificación, más bien es la clínica la que va rigiendo la conducta en estos pacientes. La clínica haciendo referencia a las manifestaciones que pudiera tener la persona, y la clínica en relación a los valores bioquímicos que presenta el paciente.
O sea que estas enfermedades, que son un montón, no es una dislipidemia, entonces uno dice dislipidemia, tiene una dislipidemia, no es una enfermedad dislipidemia, son un montón. Y al día de hoy, aun cuando las clasificamos y las estudiamos, no sabemos bien muchas veces las causas, y de hecho la mayoría de las veces ni las estudiamos. Es decir, que el paciente tiene colesterol elevado, tiene un familiar que tiene colesterol y triglicéridos elevados, lo tratamos directamente, ya sea con dieta, fármacos o ambas cosas. Generalmente igual los pacientes tienen tendencia al tema de la droga, ¿no? Ahora les cuento. Bueno, pero entonces los tratamos directamente con una o ambas cosas, una, otra o ambas cosas. Y no estudiamos porque no tenemos manera de modificar el causal. Bueno, sí, si yo modifico la dieta, estoy modificando uno de los causales, pero es a su vez un tratamiento. Así que nada, el tratamiento lo hago igual. ¿Está bien? Decía que los pacientes generalmente suelen hacer como con todo, ¿no es cierto? Primero los pacientes dicen, tengo que tomar esto, hace falta que yo tome esto. Si yo no, primero no me siento mal, y segundo, lo dicen todos los pacientes, te digo que porque eso es así, yo no me siento mal, y segundo, si yo nunca tuve problemas de esto, tomo la pastillita un mes en todo caso y listo. Bueno, respecto de esto, entonces hago la aclaración. Cuando las alteraciones de lípidos llegan en un momento de la vida, y ahí es donde nosotros decimos no conocemos, porque por más que uno sepa estas cosas, no conocemos. ¿Qué quiere decir? Hay un momento de la vida en que uno desarrolla, en que una persona desarrolla una dislipidemia. A medida que pasa el tiempo, la edad es uno de los factores predisponentes a la dislipidemia. Por un lado, no tuvo antecedentes de dislipidemias personales porque estuvo manejando los lípidos su cuerpo de forma la mejor que pudo. Cuando presente la manifestación, ya sea bioquímica o la manifestación clínica, es porque ese individuo ha dejado de tener los mecanismos para regular la falencia que tendría ese individuo. Es decir, por ejemplo, un individuo tuviera un déficit de ApoC2 y ni se enteró, hasta que un día se enteró, porque tiene los triglicéridos por las nubes. Pero cuando el paciente se entere, es porque los mecanismos que venía utilizando su cuerpo para regular esos triglicéridos ya no sirven para compensar. Por eso entonces uno dice, bueno, va a tomar esto y lo va a tomar siempre. No se va a curar de las dislipidemias. Entonces ese es un concepto. Las dislipidemias no se curan, no sabemos curarlas. No sabemos curar dislipidemias. El paciente que tiene dislipidemia va a tener que cuidarse con su dieta y muy probablemente con su medicación el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces desconocemos la causa, pero además no la estudiamos, pero además es porque, aunque conociéramos la causa, no vamos a generar grandes modificaciones en el tratamiento. ¿Está bien? O sea que si a alguien le falta un receptor, ¿no es cierto? Un receptor, o si le falta ApoC2, nada, no tenemos grandes soluciones. Ahora, que la persona que vivió sin ApoC2 vivió una parte de su vida sin ningún problema, no quiere decir que eso sea solucionable de vuelta. Entonces, generalmente, el cuerpo ya no va a volver a solucionar los problemas de sus lípidos. Por eso, una vez que el paciente tiene su dislipidemia, va a tener que ser tratado siempre. ¿Está bien? Pero si tengo el colesterol bien hace 3 años, vengo tomando esta pastilla hace 3 años y tengo el colesterol bien. Siga tomándolo porque esa pastilla es la que le está manteniendo el colesterol como usted tiene. Es decir, es un regulador externo de lo que usted no está pudiendo hacer.
¿Está bien? O sea que, bueno, todo esto venía a cuento que hacemos clasificaciones, buscamos etiologías, pero a la hora de tratar y de encarar el problema desde el punto de vista de cómo llevar adelante el proceso, bueno, no nos tomamos el trabajo de estudiar necesariamente porque sabemos que igualmente vamos a tener que tratar eso, porque el proceso que se desarrolló con componentes genéticos siempre va a tener algún componente genético, más el componente ambiental, nos dicen que eso no se va a volver atrás. O sea, esto, nada, el paciente que tiene la dislipidemia la va a tener toda la vida. Entonces tengo clasificado y entendido que, a pesar de que reconozca cuál es la causa, voy a tener que tratar el síntoma bioquímico, por llamarle, el signo bioquímico, perdón, por llamarle, o el síntoma que tenga el paciente. Bien. Ahora. Una pregunta. Sí. Y las personas que, por ejemplo, son diagnosticadas con colesterol alto y luego sin dieta, o sea, solo con dieta lo revierten y, por ejemplo, y no necesitan medicinas, o sea, ya eso igual significa que no está curado. No está curado. Lo que hiciste fue ayudarle por un tiempito a que su cuerpo tenga menos con lo que lidiar para mantener el equilibrio que estaba manteniendo antes. Pero es cuestión de tiempo. Que está bien, podés hacerlo por un tiempo, lógicamente, pero esa persona tiene dos cosas. Una, si vos no estuvieras, o sea, vos decís, bueno, mira, mejoró con la dieta, listo, hasta luego, váyase, no hay problema, nos vemos en 2 años. Ahora, el problema es que lo llevó a tener el colesterol alto ese sujeto es una desregulación que le llevó varios años en manifestarse. Porque capaz que hacía 5 años no se manifestó nada, hace 10 tampoco. Que yo. Ahora se manifestó y vos la regulaste. Pero hay una línea que vos no, que nada, la línea es, tengo que esperar a que desregule de vuelta para empezar a medicarlo o para hacer algo. Y la respuesta sería, no lo sé, yo prefiero empezar con tratamiento porque entre consulta A y consulta B puede pasar 1 año o 2 años. En esos 2 años puede volver a desregular porque ya la dieta que le mejoraste no fue suficiente, porque esa desregulación sigue avanzando en el sujeto. En el paciente va a seguir avanzando la desregulación. Y vos lo tenés expuesto, por ahí hay hipercolesterolemias, en las que el riesgo cardiovascular lo tiene aumentado. Entonces el precio que se paga es exponerse a un riesgo para algo que por ahí no tomo medicamentos por 6 meses. Y la pregunta es, ¿por qué voy a aumentar el riesgo cardiovascular? ¿Se entiende? O sea, no tiene sentido aumentar el riesgo solamente porque la persona dice, no, bueno, ¿para qué voy a tomar medicación si yo con comer la dieta? Sí, bueno, primero, que la dieta la vas a tener que seguir y hay que ver si la vas a seguir. Y la segunda es, porque la persona que ya tenía una dieta, bueno, tiene que cambiarla. Bueno, pero pongámosle que la cambiara, la desregulación también va avanzando. No es que porque vos le cambiaste la dieta, cambió su forma de regular las cosas. Vos le cambiaste la dieta, pero el motivo genético no cambió. O sea, cambiaste la dieta, pero el motivo genético, porque esto tiene siempre un trasfondo genético. Entonces, a la larga igual va a terminar tomando la medicación. Que es lo mismo que pasa con otras enfermedades, no sé, como el hipotiroidismo, a veces pasa el hipotiroideo que reniega porque va a tener que tomar la medicación. Y uno dice, mire, la medicación no es medicación, es hormona tiroidea. Y usted va a tomar la hormona tiroidea y se va a olvidar de tener que estar pendiente de cómo cuidarse de su hormona tiroidea o pendiente de nada. Tome la hormona tiroidea y listo. Pero la voy a tomar de por vida. Mire, usted come todos los días. Bueno, toma una pastilla todos los días. No es que... O sea, hay cosas que hace todos los días. Se cepilla los dientes todos los días. Bueno, se peina todos los días. Bueno, toma una pastilla a su cuerpo todos los días.
¿no? Entonces, no hay que renegar por ahí con esas cosas. Los comprimidos de cosas son herramientas, y como tales, si las usamos en forma adecuada, el paciente, el terapeuta, el que lo lleva a la terapeuta, está bien. No necesitamos lidiar, encima de que tenemos que lidiar, el tipo encima que tiene que lidiar con que tiene que tomar la pastilla, tiene que lidiar con que se va a ir a pelear todas las veces que ve a su terapeuta para decirle que no quiere tomar la pastilla. Cuando en realidad esa pastilla le está ayudando. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Está bien, la dieta es importante, por supuesto que es importante, pero ten en cuenta que esto no vuelve para atrás. O sea, para mejoría no va a haber. Puede haber una mejoría momentánea, pero las causas que generaron la desregulación no se van a ir. Lo mismo pasa con la hipertensión, ¿no? Con muchos cuadros. ¿Por qué? Porque la aparición del cuadro es el producto de lo que fue pasando en los últimos años, 5, 10, 15, no sé, o 20, o desde el nacimiento. Solo que ahora se manifestó. Bueno, hoy es el punto de manifestación, nada. Por ahí, en realidad, si hubiera tomado, hecho una dieta y pastillas desde siempre, nunca hubiera llegado a manifestación de nada. Y el problema es que las manifestaciones de esto, más allá del valor bioquímico, las manifestaciones de esto son enfermedades de órganos. Enfermedades de órganos. ¿Y enfermedades de qué órganos? ¿Qué se enferma con esto? El corazón y los vasos sanguíneos de todo el organismo. Los vasos de todo el organismo. Y entonces, el riñón, el cerebro, los pulmones, el intestino, se pueden ver dañados por el incremento de lípidos a largo plazo. Que si ya de por sí nosotros vimos ateromatosis que puede producirse sin dislipidemias, y ya es peligroso, si encima le agregamos una dislipidemia, estamos agregando un factor mayor, otro factor de riesgo, al desarrollo de las placas de ateroma, y por ende a la enfermedad ateromatosa. Porque cuando vimos ateromatosis dijimos que uno de los factores de riesgo era la dislipidemia. Entonces, si la tiene el individuo, o empezó con su... Listo, saquemos ese factor de riesgo. Es como si el paciente fumara. Un día empezó a fumar. No, mire, vamos a tratar de evitar el cigarrillo. Porque es un factor de riesgo, porque cardiovascular. Entonces ahora lo mismo, no empezó a fumar, pero empezó a tener las manifestaciones del aumento de los lípidos en su sangre, y las manifestaciones que son oclusiones de vasos sanguíneos. Eso es lo que estudian justamente las instituciones cardiológicas, es decir, las sociedades cardiológicas estudian esto, como decía hace rato, porque incrementa, porque creemos, porque se supone que estamos seguros que esto aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. ¿Está bien? O sea que, igual redondeando lo que decía, nada, por más que la dieta lo mejoró al individuo, no generar la falsa expectativa que eso se curó. Eso no se curó, no se va a curar nunca, porque lo que pasó ahí es que llegamos a un punto en el que el cuerpo no puede. Bueno, y lo trato con su dieta solamente y mejoró el colesterol. Sí, pero a la larga va a terminar en el mismo lugar. No. Porque no es una casualidad, no es un virus que uno lo aplaca y se terminó, lo saca y se terminó. ¿Está bien? Bueno, las dislipidemias, pueden tener entonces un trasfondo mayor relacionado con su genética directamente, o las dislipidemias pueden estar relacionadas con un trasfondo genético, pero con algo asociado. Es decir, que hay factores que incrementan el riesgo de padecer las dislipidemias. Entonces, la dieta, por supuesto, es un factor, ¿no es cierto? Ya que mencionamos la dieta. La dieta es un factor que predispone a que haya manifestación más temprana del cuadro.
No es la dieta la causante de la dislipidemia. Nunca. No es la dieta, nunca la dieta es causante de la dislipidemia. O por lo menos eso es lo que creemos, porque no es que una persona que come colesterol se transforma en